buenas noches, El Salvador. Siempre es un gusto tremendo darle la bienvenida a todos ustedes para que todos disfrutemos la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar evaluando y analizando con nuestros invitados todos los temas de coyuntura y por supuesto el último que se ha sabido con relación a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en lo relativo a que no se permiten las transferencias de fondos de determinadas carteras de Estado para el $1.400.000 que se tenía estimado invertir para el traspaso de mando. Adicionalmente, esta noche vamos a hablar sobre la cantidad de empréstito, $1.000 millones que hoy por hoy se está sometiendo bajo la ponderación del órgano legislativo. También el paquete de reformas fiscales para gravar en determinado momento no solamente las transacciones comerciales bancarias puntualmente, sino que elementos suntuosos, entre otros temas. Esta noche, con gusto, para conversar sobre este tema, con gusto le damos la bienvenida a la licenciada Ana Vilma de Escobar, ex vicepresidenta de la República y diputada por el partido Arena. Licenciada Escobar, siempre es un gusto tenerla acá. Muchas gracias y un saludo a los televidentes. Gracias por acompañarnos. También, con gusto, le damos la bienvenida al doctor Wilfredo Iraeta Sanabria, diputado del partido Gana. Doctor Sanabria, un gusto tenerlo acá. Un placer. Un saludo a los amables televidentes que están pendientes también de la entrevista. Perfecto, gracias a usted también, doctor, por acompañarnos esta noche. Y más adelante también vamos a tener una llamada con la diputada Claudia Ramírez, diputada por Unidos por El Salvador, para conversar sobre estos temas. Arrancamos, señores, esta entrevista y bueno, para ponerlos un poquito en contexto acerca del primer tópico que vamos a desarrollar en este primer segmento, y es que se ha propuesto un pliego de reformas fiscales a la ley tributaria para poder obtener ingresos dentro del fisco, el erario público, de 2 millones aproximadamente. Vamos a hablar sobre este tema y es que, 200 millones, perdón, es que se pretende no solamente tener un empréstito adicionalmente de $1.000 millones que vendría a paliar la necesidad que tiene el gobierno, la cosa pública del Estado, con salir adelante y honrar ciertas obligaciones. Para conceptualizar elementos, presentamos una nota que Salvador Martínez nos ha preparado a todos nosotros acá en Teleprensa y por supuesto se la presentamos en 8 en punto. El paquete de reformas fiscales y la solicitud de 800 millones en letes tiene que hacerse según el ministro de Hacienda, a pesar de las críticas de distintos sectores. ¿Estamos al límite? ¿No estamos a rojo? Yo creo que sí hay que hacer algo y justamente por eso estamos presentando también al final la ley de responsabilidad social. ¿Al final de qué? Al final de estos decretos va la ley de responsabilidad social en donde le queremos dar a la sociedad predictibilidad de cómo se van a manejar las finanzas públicas al futuro. Las reformas están encabezadas por impuestos a propiedades cuyo valor supere los $350.000, aunque aclara que hay algunas excepciones. Ahí no paga ninguna casa ni ningún predio productivo. Si usted tiene una casa y está el bufete, si usted tiene una casa y está una clínica, no paga impuestos sobre eso. Las industrias, esta televisión no paga nada porque es a los bienes suntuarios, no productivos. Los ranchos de playa y las casas de campo también se verán afectados con la reforma. De veras tenemos que pagar, somos privilegiados. En otros países la playa hay un malecón, aquí ni malecón tenemos, sino que directamente de la casa sale al mar. Son privilegios que se tienen. Impuestos a las transacciones bancarias es otra de las medidas que propone este gobierno, aunque según Carlos Cáceres habría un monto mínimo para este tributo. ¿Cuántos cheques y cuántos pagos hace una familia que tiene ingresos de $5.000? Ninguno o casi nadie. De ahí están exentos de todo lo que es el pago de salarios, el pago de las remesas familiares, la repatriación de dividendos y de capital, las exportaciones, que el pago de la exportación viene exento, la importación de bienes y servicios viene exento, y de ahí los fondos de pensión, el pago del agua, la luz y los servicios públicos está exento. Y les quiero decir que cuando ustedes pagan las cuotas de cualquier crédito, esas cuotas están exentas. Los dueños de periódico también están incluidos en la propuesta que hace el Ejecutivo. No se está grabando la actividad periodística, no se graba la importación de papel, no se graba con nada la producción del periódico, no se graba en nada la venta del periódico. El ministro también explicó que los 800 millones en letes que piden serán necesarios cada 3 años
si no se logra el crecimiento económico que piden organismos internacionales. Yo respeto mucho lo que Gana ha dicho, realmente pienso que ellos tienen el derecho de dar los votos y de tener las preocupaciones. Mi labor como ministro es explicarles las preocupaciones del país y ellos tomarán su decisión final. Al final, el ministro de Hacienda dijo que tendrá las reuniones que sean necesarias con los sectores interesados en conocer sobre esta reforma fiscal, ya que, según él, esta es necesaria para generar fondos para el Estado. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Bueno, esta nota, adicionalmente, el día de ayer, permítame le comento, varios partidos políticos fueron invitados a una encerrona en Casa Presidencial para conversar sobre este tema fiscal y mediante el cual las autoridades de gobierno informaron a los diputados sobre las reformas fiscales. Acudieron a esta tanto diferentes fracciones de algunos partidos políticos, el ministro Carlos Cáceres, el secretario de Diálogo Hato Asbun, junto a otras autoridades. Licenciada de Escobar, ¿por qué no asistió al partido Arena? Es que el día de ayer. No, si no nos han avisado. No. Y el día de ahora el ministro Cáceres dijo que se iba a reunir con ustedes. Pues dijo, solamente dijo, pero no ha habido ninguna reunión. Es más, nosotros estamos pendientes de conocer cuál es este proyecto que quiere pasar el ministro. No hemos tenido conocimiento y creo que hubiera sido una cuestión positiva que conociéramos, sobre todo en una situación de desequilibrio fiscal, de números en rojo como los que tiene actualmente el país. Y yo veo que el ministro está haciendo ahorita esfuerzos desesperados para poder obtener más fondos. Si es que no solamente se trata de hacer esfuerzos desesperados por tener más fondos y de pasar la tercera reforma fiscal, el tercer paquete fiscal, si es que si no se ordenan, si no se limitan en los gastos, si no tienen una política fiscal ordenada, si no presupuestan ordenadamente, es imposible, no le va a alcanzar nada. Por más que le demos dinero, no le va a alcanzar. Imagínense que ya, ¿cuándo fue que emitimos los 800 millones de dólares? Ya se los terminaron y ahorita van con otros 800 más préstamos. Yo creo que el mensaje a este gobierno es que tienen que ordenarse. El Salvador no puede continuar a la deriva fiscal, ir en una situación como la que está, donde no hay política, no hay reglas, no hay límites, y en la aprobación del presupuesto y la aprobación del endeudamiento se ha convertido en un mero trámite en la Asamblea Legislativa. Si se tienen los votos, se endeuda el país. No es si tenemos la capacidad de pago, es si se tienen los votos, más deuda. Si se tienen los votos, se aprueba el presupuesto, esté equilibrado o no esté equilibrado. Y claro, después vienen los problemas, como los que estamos viendo en este momento. A mí me preocupa cuando yo escucho al ministro, el ministro dice, hace aparecer como que le están poniendo los impuestos a los ricos, pues a los que tienen casa de playa, a los que tienen vehículos suntuarios, a los que no les cuesta pagar. Si es que el impuesto que se está poniendo, por ejemplo, el impuesto a las transacciones bancarias, si el impuesto no es al que tiene, él dice, no le pongo, el impuesto va al zapato, el impuesto va a la comida, porque claro, la persona que directamente compra el zapato, a él no le están poniendo un impuesto, se lo están poniendo pues al grande, al empresario, al distribuidor. Pero ¿quién paga al final ese producto? Lo paga el último usuario, o sea, la persona que compró ese bien. Ya la situación de los salvadoreños es desesperada. Si la mitad de los salvadoreños no tienen empleo, si este país cada día va con costos más altos, si se vive una inseguridad ciudadana como la que se está viviendo, ¿qué no se da cuenta este gobierno que a quien está golpeando es a la gente más necesitada? Claro, con palabras bonitas y disfrazado. Estos impuestos van a golpear a la gente más necesitada. Y créanme que todos estos impuestos le van a venir así en cascadita, le van a venir a la persona más de menos recursos que llega a comprar. Porque todo va a haber un traslado, ¿Por qué, licenciada Escobar, está corriendo este gobierno? Es decir, ¿por qué no esperan, a falta de cuántos días estamos para la transición, para que el otro gobierno ingrese y que pueda dentro de la gobernabilidad negociar?
llama muchísimo la atención para muchas personas con las cuales hemos conversado y nos dicen, no entendemos por qué está corriendo, no entendemos por qué están licitando 6 frecuencias de televisión, que ya vamos a hablar de eso, por supuesto, pero no entendemos por qué están corriendo cuando tranquilamente el mismo partido ha ganado, es el mismo gobierno, muchos de los funcionarios van a seguir en sus puestos, incluyendo al ministro Cáceres. ¿Por qué correr ahorita? Por desesperación, porque en el terreno de las finanzas públicas se han manejado con tal desorden que sinceramente, y digo, no estoy en este momento atacando al ministro, me estoy refiriendo al nivel de endeudamiento que se ha alcanzado y al nivel de déficit también fiscal que se ha alcanzado. Son las cifras más altas en las finanzas históricas del país. Si yo viera que tenemos un nivel de endeudamiento, pero que el país en alguna medida pues ha crecido o en alguna medida hay acuerdos nacionales para ver a qué se le va a apostar o hay un ambiente propicio para impulsar crecimiento, pues uno dice, bueno, de alguna manera vamos a pagar. Pero hoy día, el nivel de endeudamiento del país está en una situación desesperada y con la mayor facilidad simplemente el gobierno va a la asamblea, busca los votos y dice, quiero 1.000 millones más, 1.000 millones más. Es que esto es la cuarta parte del presupuesto nacional, de lo que ya se aprueba, pero como no le alcanzó el presupuesto, porque el presupuesto, como me gusta como lo dice Milena, dice, es un presupuesto mentiroso, entonces, claro, al final del año no alcanza el dinero. Pero no se puede simplemente estarse endeudando de esta manera. Endeudar un país es la misma situación que ocurre cuando una persona en su hogar tiene un desorden y un desequilibrio. Ok, a mí me encantó un editorial ahora en la mañana que yo estaba leyendo en algún periódico y decía, señores, son 1.000 millones de dólares. Acá en el apartado que les presentábamos eran 800 más 200, son 1.000 millones. Es que no son pupusas las que se están tirando, decía el editorial, y yo lo traigo a colación. Doctor Iraeta Sanabria, ¿cuál es la postura de Ghana ante empréstitos nuevamente que se están ponderando? Y le hago esta pregunta porque cuando uno conversa sobre técnicos, uno le dice, no, mire, es que ya llegamos al 60% del Producto Interno Bruto, el PIB, y otros dicen, no, mire, si hace rato lo pasamos. Sí, es decir, alto grado de endeudamiento de este gobierno saliente. Por favor. Mira, así que primero, lo de que te admirás porque 1.000 millones de dólares suena bastante. Lo que pasa es que cuando vos lo llevas o trasladás esa cantidad de recursos al gasto público, es poco. Sí. Es poco porque si vos empezás a ver la cantidad de compromisos que ha adquirido el Ejecutivo a través de los últimos años, son exagerados. Son exagerados. Si vos, por ejemplo, haces la sumatoria de lo que se gasta en subsidios, de pago de pensiones, por ejemplo, por ese compromiso que se asumió hace un par de años, de pagar esas pensiones a los que están en el sistema antiguo. Por ahí son 400 millones, más cerca de 400 millones, Sergio, para cubrir todo lo que son subsidios. Solo ahí tenés 800 millones, y eso lo incluís vos en el presupuesto general de la Nación. Entonces, suena bastante, Sergio, pero cuando trasladás esos montos, los trasladás a la razón de gasto público, se te dispersa, se te va como agua entre los dedos esa cantidad de recursos. Mira, la situación fiscal, nosotros como Ghana la vemos bastante complicada. La situación del país es bien complicada en materia fiscal. Por el momento, Sergio, yo sí quiero dejar claro cuál es la postura de Ghana. Te digo por alusión, porque el mismo ministro nos mencionó ahí. Es que mira, Ghana no te va a apoyar las iniciativas de manera automática. Nosotros en Ghana discutimos las propuestas. Y en este momento consideramos primero que la situación fiscal del país es grave. Estamos hablando del 60% y quizás más de deuda externa, de deuda pública. Por otro lado,
consideramos que antes de hacer propuestas de reforma fiscal se deben de agotar otro tipo de medidas. Aquí se habla que todavía se dejan de cobrar 1.200 millones de dólares porque se eluden y se evaden. Se evaden a y no, empresas. correcto. No solo empresas, sino que también personas particulares que andan rebuscándose para no pagar impuestos. Y posiblemente utilizan los servicios públicos, utilizan subsidio de transporte, utilizan el sistema público de salud, y así podemos mencionar, son beneficiarios también posiblemente de subsidio de energía, de agua, etcétera, pero no quieren pagar impuestos, quieren seguridad. Entonces, Sergio, nosotros somos de esa idea, de que antes de pensar en colocar o aprobar reformas que lleven esa idea de, como decimos comúnmente nosotros los salvadoreños, de clavarle más impuestos a los salvadoreños, se deberían de votar otro tipo de medidas. Esa es la posición nuestra. Yo creo que también es bueno aclarar que sí, el día de ayer, representación del partido Gana, nuestro presidente, nuestro jefe de fracción, sí participaron en una reunión. Ellos han recibido la información en estos momentos de este tipo de propuesta que quiere llevar el FMLN a la Asamblea Legislativa, pero no se las han trasladado. Nosotros no las hemos discutido como fracción legislativa, las vamos a conocer el día de mañana. Pero en estos momentos la posición de Gana es que hay que agotar otras medidas antes de aprobar esta reforma fiscal, que significa más impuestos para la población, antes de agotar otro tipo de medidas. Y esa es la posición nuestra también con relación a la aprobación de los bonos, de estos 800 millones en bonos. Nosotros queremos saber cuál fue el destino de las últimas emisiones de bonos que se le han dado a este gobierno del FMLN. Esa es nuestra posición en estos momentos. Votos para aprobar estas iniciativas de parte de Gana no hay. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa, señores, acá en 8 en punto. Al regresar vamos a hablar de estos bonos, de los cuales ya el doctor Iraeta Sanabria se refería. Vamos a hablar de la resolución última de la Sala de lo Constitucional, de los cuales ya nos hemos referido, y por supuesto 6 frecuencias de televisión que se han licitado en una velocidad, como muchos dirían, al mejor estilo de Hollywood, rápido y furioso. Pausa, volvemos. Mil gracias, El Salvador, por mantenerse pendiente de esta su entrevista 8 en punto. Licenciada Escobar, además del paquete de reformas de los cuales ya nos estábamos refiriendo en el primer segmento, el gobierno está planteando o pidiendo la emisión de más bonos. ¿Cuál es la posición hoy por hoy del partido Arena? Porque no solamente son 800 millones de dólares más 200, son 1.000 millones de dólares los que se tendrían que aprobar. Por favor. Mire, es que este gobierno en este quinquenio ha tenido más ingresos que ningún otro gobierno, ¿verdad? Ha tenido más dinero que ningún otro gobierno, pero también ha gastado por encima de sus capacidades. En algún momento se tiene que ordenar. Esto es igual que en una casa. Si no ordena sus finanzas, es insostenible. Entonces, claro, yo veo que positivo pues que dé los subsidios a la gente que necesita, y qué positivo que se pueda dar el vaso de leche, y qué bueno que se den los uniformes, y qué bueno que se le dé subsidio a la gente que no tiene para pagar el consumo eléctrico, que ojalá que fuera los que tienen consumen hasta 99 kilowatts. Eso está bueno. Pero no se puede vivir solamente dando, también hay que generarle empleo a la gente. La gente quiere un empleo, la gente quiere vivir y sentir dignamente que se resolvió sus problemas. ¿Y cómo se logra esos empleos? Creciendo. Se necesita que el país crezca, que el país tenga la legislación adecuada para crecer, que haya acuerdos, que haya confianza, que se trate bien a los empresarios. Si los empresarios son la gente que genera los empleos para los demás. Este gobierno simplemente hace su presupuesto, lo que quiera, lo pasa por la Asamblea,
busca los votos, no se pone a ver si esto es bueno, si lo que se está gastando es bueno o no es bueno, no, simplemente es, bueno, de sacar ahí todo lo que se necesita y luego lo pasa a la asamblea. Y si no alcanza, bueno, entonces se emiten letes. Así, con esa emisión de letes, hoy nuevamente el gobierno topó la tarjeta de crédito y llegó otra vez a 800 millones. Si es que el financiamiento de letes es para cubrir los desfases que se producen por la estacionalidad que puede haber en el ingreso, ¿verdad? O que en un momento dado, bueno, no se han percibido todavía los ingresos tributarios, necesito pues ahora de repente tener mi cash, ocupo la tarjeta de crédito, pero cuando me entran los dineros, pago. No. Esto lo que hacen es simplemente van subiendo la tarjeta de crédito y no pagan lo que se le debe. Claro, se la vuelven a topar. Con los bonos anteriores, ¿cómo es que los convencen en determinado momento, doña Ana Vilma? Porque se manejó el tema de que pueden redimir los bonos. Y si no estamos preparados nosotros, se aprobaron 800 millones de dólares y al final no los pidieron. Entonces ahora apruébenos nuevamente el otro destino que necesitan. ¿Cómo es que los convencieron? Es decir, porque ustedes solicitaron cómo los préstamos anteriores a esos 800 millones del año pasado se habían utilizado. Mire, como es tan relevante este tema, yo le voy a dejar una copia de cómo nos convencieron. Okay. Aquí está el acuerdo para la sostenibilidad fiscal en El Salvador. Nos convencieron porque ahí están las firmas de todos los partidos políticos que en octubre del 2012 acuerdan que nos vamos a poner reglas para el manejo de las finanzas públicas. Y entre esas reglas está bajar el gasto corriente, bajar el déficit fiscal, bajar el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Con prácticas positivas para que el país se ordene. ¿Y sabe qué hicieron con este acuerdo? Lo metieron, lo ignoraron, como que si nunca se hubiera firmado. Lo ignoraron y simplemente siguieron pidiendo fondos. Esto no puede ser. Ahora, vamos ahora nuevamente, están pidiendo otros 800 más 215 millones de dólares de préstamo. Son 1.000 millones. Y en esos 1.000 millones, esto urge el acuerdo de sostenibilidad fiscal. Ok, damos paso, señores, a una llamada telefónica. Ya lo habíamos anunciado al inicio de esta su entrevista y agradecemos a la licenciada Claudia Ramírez, diputada de Unidos por El Salvador. Diputada Ramírez, un gusto tenerla vía telefónica. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches, Sergio. Es un gran gusto saludarle, saludar a la diputada Ana Vilma y al doctor Iraeta Sanabria y expresarle pues al pueblo salvadoreño que estamos en la disponibilidad de que conozcan de primera mano cada una de las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios. Ok, diputada, conocer dos temas rápidamente. Bajo la óptica de Unidos por El Salvador, como usted lo acaba de señalar, uno de ellos es el paquete de reformas fiscales y por supuesto también la nueva emisión de bonos, donde todos los empréstitos harían un total de 1.000 millones de dólares. ¿Cuál es la posición de Unidos por El Salvador, o particularmente la suya? Bueno, debo de expresarle que tuvimos conocimiento a través de nuestro jefe de fracción, que el día de ayer se reunieron con las entidades correspondientes para expresarles sobre las reformas. Yo creo que el grave error acá ha sido que se ha hablado de la reforma, pero no se habló de los detalles. Hoy hemos conocido una serie de detalles que efectivamente debo de expresarle que como Unidos por El Salvador estaríamos nosotros enfocados en apoyar una reforma que no vaya a afectar directamente a la clase media, ni mucho menos a la pequeña, mediana, microempresa, ni a los más desprotegidos de este país. Debo de expresarle que nosotros estamos más en el camino de que muchas veces hemos escuchado al señor ministro de Hacienda decir que hay una cantidad y hay una lista de evasores en este país que hacen exorbitantes cantidades de millones de dólares. Creo que se debe de hacer una auditoría constante y tratar la manera de reforzar todos los procedimientos legales pertinentes para que el delito de evasión fiscal pueda ser efectivo en este país y puedan recuperar esa plata. También otra de las medidas es que el gobierno debería de pedir la cooperación de la empresa privada para que haya mucha más inversión en este país,
porque si no hay inversión no hay crecimiento económico. Realmente nosotros como Unidos por El Salvador estamos siendo responsables ante esta propuesta, expresarle de que de la manera como le hemos escuchado, de manera general, consideramos de que tendríamos que analizar la temática estructural porque no estamos convencidos de que con ponerle más impuestos a toda la población vamos a resolver la problemática. Yo creo que deben de haber otro tipo de alternativas que puedan solventar este tipo de problemáticas. ¿Usted estaría de acuerdo, diputada, en que también toda la manifestación de la cosa pública del Estado de pronto se apriete un poquito el cincho? Y adicionalmente, en que este tema de los empréstitos se podría conocer en el próximo gobierno que va a asumir el 1 de junio? Yo pienso de que este tipo de reformas no se pueden hacer a la carrera. Creo que necesitan un análisis, creo que hay que consultarlo con muchos sectores del país y yo sí creo en el principio de la equidad, en que el que tiene más debe de pagar más, pero debe de ser de una forma gradual, de una manera ordenada, que no vaya a afectar como efecto cascada a la clase media y a la gente más desposeída de este país. Realmente nosotros estamos dispuestos en apoyar reformas directamente que no vayan a venir a afectar a la gran mayoría de la población que hoy por hoy estamos viviendo una crisis económica, porque no solamente el gobierno tiene una crisis económica, creo que todos los salvadoreños y salvadoreñas estamos pasando por esa crisis y venirle a sumar y a poner más impuestos creo que no es la solución. Ok, usted se refirió a las reformas, adicionalmente emisión de bonos. Unos hablan de que ya la deuda superó el 60% del Producto Interno Bruto en nuestro país. ¿Qué opinión le merece sobre esa nueva emisión de bonos? Y es que a mí me parece que en la parte económica los ingresos deben ir a la par de los egresos y eso no es lo que ha pasado. Yo creo que la empresa privada debe de dar mayor cooperación al gobierno para inyectar mayor inversión en este país, porque si no se genera empleo, básicamente el crecimiento económico bien difícil que se pueda superar. Efectivamente creo que aquí todos debemos de agarrarnos de la mano y no dar opiniones de carácter electorera, porque sí sabemos que hay una crisis a nivel de país y debemos de ver la mejor manera de solventar, pero no a costillas de la gente más necesitada de este país, que en efecto cascada podría venir a afectar este tipo de impuestos. Realmente me parece que deberíamos de trabajar más en reformar la ley para los delitos de evasión fiscal, porque entiendo yo que son millones de dólares y que actualmente el señor ministro ni tan siquiera puede dar el nombre de un evasor porque la ley se lo prohíbe. Entonces creo de que hay que ir ordenadamente tratando este tema institucional. Creo que hay que apoyar al país y en este sentido creo de que no podemos dejar de financiar muchos aspectos que hoy por hoy ya el gobierno está comprometido a pagar. Hay proveedores que aún no han podido cobrar y ahí estamos hablando que se está afectando a la pequeña, mediana, micro y gran empresa de este país, que a través del gobierno no han podido ellos recibir la paga de algunos servicios que hasta la actualidad le han prestado en las diferentes instituciones gubernamentales. Perfecto. Licenciada Ramírez, agradecidos por el tiempo que ha destinado a esta su tribuna de entrevistas 8 en punto. Buenas noches. Muchísimas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Diputado Iraeta Sanabria, ¿cuál es la posición de la emisión nuevamente de estos bonos? Nosotros estamos a la espera, Sergio, de la información. Esa es la posición nuestra. Queremos saber cómo es que se han invertido las emisiones anteriores de bonos en el país. Son cantidades bastante considerables y estamos a la espera de eso. Y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. Ahora, los tres diputados, obviamente contándolo a su persona, coinciden en que el tema de la evasión, la elusión fiscal y el contrabando debe de perseguirse directa, frontal y enérgica. Sin embargo, un caso relevante en los últimos días vimos nosotros a un edil de Metapán que fue acusado por la fiscalía y que llegó a un tribunal, ¿cuánto les debo? 1 millón, lo vamos a pagar en evasión. O sea, ¿cómo es posible en este país? O sea, no sé, cuénteme usted un poquito porque ayúdeme a entender cómo es posible eso. Es que yo te ponía el ejemplo
del salvadoreño de a pie, de los que aportan a los ingresos del Estado a través de la renta, específicamente a través de la renta, porque el IVA de manera inconsciente, si querés, ahí te lo cargan, y ese, como no lo ves, lo pagás. Esos ingresos llegan directamente al Estado, pero la renta no. Con el tema de la renta, porque vos tenés que hacer todo un proceso para pagar la renta. Pero ahí es ahí donde la gente, y te ponía el ejemplo del de a pie, ahí es donde se rebuscan, nos rebuscamos los salvadoreños para no pagar o pagar menos. Incluso nos inventamos datos a la hora de hacer la declaración. Ahora imagínate estos altos empresarios, porque no son todos, Sergio, no son todos, hay buenos y malos. Igual sucede a nivel del salvadoreño común. O sea, habemos quienes de manera sincera, honesta, llenamos la hoja de declaración con los datos correctos, pero otros no. Fíjate, Sergio, que coincidimos con el tema del combate a la elusión, al contrabando, a la evasión. Pero eso, ¿a quién le compete eso? Es al Ministerio de Hacienda. Ellos son los que tienen que hacer ese trabajo. Ellos son. Y así como esto se debe de considerar un problema de país, debemos de involucrar todos. Ahora, pero en alguna medida, doctor, ustedes han conversado con las autoridades, y es que yo recuerdo en el 2008, cuando era la campaña electoral, que precisamente el presidente Funes decía, al arremeter contra el partido Arena, como un dato histórico, únicamente lo menciono, yo no le voy a aumentar a los impuestos, yo voy a combatir la evasión, la elusión fiscal y el contrabando. Y hemos visto ya una tercera reforma fiscal que se está planteando. ¿No han conversado en algún momento? Porque usted me dice, ciertamente este es un tema de Hacienda, sí, pero Hacienda es la que está solicitando 1.000 millones de dólares. Te digo, no, millones. No, igual, Sergio, mira, esto es como cuando los funcionarios de ANEP salen a nivel público exigiendo que no se aprueben reformas, o exigiendo que se cobren los impuestos para aumentar la base tributaria, etcétera. Pero ¿qué está pasando? Y lo mencionaba la diputada Claudia Ramírez, que muchos empresarios han sacado su dinero y se lo están llevando para otros países, ahí nomás a Nicaragua, a Costa Rica, muchos se han ido hasta Sudamérica, Colombia, Brasil, buscando dónde invertir. Pero ¿cómo quedamos ahí? Hay un doble discurso, Por eso te digo que tenemos que involucrarnos todos, sector privado, el Estado, los distintos órganos mismos del Estado, nosotros como Asamblea Legislativa, los salvadoreños en general, denunciando cuando no te dan factura. Por ejemplo, si te preguntan en los establecimientos comerciales, ¿factura o ticket? Te preguntan, sí. Vos tenés que exigir la factura. Y así podemos mencionar de otras medidas, si querés, al regresar de los comerciales. Así es, vamos a una nueva pausa comercial, me está quitando ya el trabajo. Rápidamente y regresamos con mucho más de 8 en punto. Inmensamente privilegiados, señores, de contar con su preferencia esta noche, como todas las noches en 8 en punto. Terminamos la idea de lo que estábamos conversando antes de pasar al otro tópico, por favor. Bueno, yo le quiero decir, para aquellos que todavía creen que este tercer paquete va a afectar a los ricos, este paquete va a afectar a la clase media, va a afectar a la mediana y pequeña empresa y va a afectar a los salvadoreños más necesitados. Ahora, aquellos que están pensando que no les va a llegar, que solo a las casas de los ricos, que a los que tienen propiedades suntuarias, no es eso lo que va a pasar. Aquí los salvadoreños que hoy no tienen trabajo, los salvadoreños que están pasando una situación precaria, los salvadoreños a quienes no les alcanza para pagar y para vivir lo escaso que tienen, esas son las personas que van a salir más afectadas. Entonces, yo quiero nada más dar una voz de alerta porque esto es una situación muy preocupante. Ok, doña Ana Vilma, este día la Sala de lo Constitucional adoptó la medida cautelar. Estas resoluciones usted puede tener acceso en las diferentes redes de 8 en punto, Canal 33, en el cual consiste que durante la tramitación del proceso y hasta que emita la sentencia correspondiente,
Ojo, la Asamblea Legislativa no podrá autorizar ninguna transferencia de fondos desde las partidas de gastos imprevistos de un ramo de la administración hacia otras partidas presupuestarias de la misma clase. Esto en el marco, señores, de que se había autorizado que en el ramo de defensa se iba a tomar 400.000, de justicia y seguridad 204.760, de educación 400.000, de salud 400.000, etcétera, haciendo un total de $1.400.000 para la tramitación del gobierno entrante. ¿Cuál es su opinión? Porque acá no solamente los rubros que son muy sensibles, sino que de pronto alguien dice, ¿y de dónde van a sacar plata para hacer entonces eso? Yo le voy a traer nada más el caso de un agente de la PNC que está en la Campanera en huelga de hambre porque no alcanzan los fondos ni para darle lo más básico. Entonces, ¿cómo podemos estar pensando que le vamos a quitar a seguridad pública, le vamos a estar restando, ¿cuánto? 200 y pico millones de dólares, si no alcanza ni para lo básico? Ahora, hay que considerar también que es un traspaso presidencial y que el país necesita pues presentarse dignamente. Pero fíjense que Costa Rica acaba también de hacer un traspaso presidencial y no fue una cosa ostentosa. Hay que hacerlo conforme a los ingresos que nosotros tenemos como país y más bien diría conforme a las dificultades financieras que estamos atravesando, conforme a los números en rojo que estamos teniendo, conforme a una necesidad que existe actualmente de $1.000 millones, ¿verdad? Para poder darle, dicen, liquidez al gobierno, que ni siquiera es para eso, es para pagar la deuda que actualmente se tiene. Entonces, hay que ver cómo estamos, pues. Como dicen, no está la Virgen para tafetanes. Esa es la situación que actualmente estamos viviendo en el país. Para cubrir estas erogaciones, se han hecho otros préstamos para cubrir precisamente el déficit que van a dejar estas carteras de Estado. Si me equivoco, me corrige. Sí, así es. Mire, la situación del país es tan crítica. El nivel de endeudamiento es dificilísimo. No alcanza, no importa qué cantidad de dinero pueda tener, se esté manejando actualmente, no alcanza porque los gastos no se han recortado en lo más mínimo. Qué bueno que la Sala de lo Constitucional ha pasado también esta medida. Qué bueno que la Sala ahorita ha decidido que se ordene este tema de transferencias, porque con eso se empieza a ordenar finalmente el presupuesto nacional. Ok, me voy del otro lado del set con el doctor Iraeta Sanabria sobre este tema. Porque también deseo obviamente extender el tiempo para hablar sobre las 6 frecuencias de televisión que se están licitando. Por favor, doctor. Resolución de la Sala de la Constitución. Sí, mira, haciendo un análisis así, pero primero personal, luego tratando de ser lo más objetivo que se pueda. Ya está, digamos, como regulado esa parte de, a través de una resolución, por cierto, que se dio, de esa manera como que se estrenó la Sala con el gobierno del presidente Funes, cuando le prohibió que se hicieran esos traslados o esas transferencias directamente de los ministerios a la Casa Presidencial, ¿te acordás? Sí. Entiendo yo que hubo una resolución que obligaba a que cualquier tipo de transferencia pasara por la Asamblea Legislativa. Correcto. Eso es lo que se ha estado haciendo. Es el mismo espíritu. Eso es lo mismo. Me da la impresión que esto es albarda sobre aparejo, en primer lugar. No sé qué se ha violado por parte de la Asamblea Legislativa, porque esto pasó. Es más, generó discusión en una sesión plenaria cuando se dio la aprobación de esto. Pero volvemos a lo mismo, Sergio. La Sala de lo Constitucional legislando. Incluso me atrevo yo o poniéndole un freno de pronto, doctor, a los excesos que se podrían estar dando. Sergio, pero eso es una intromisión de un Estado, de un poder sobre otro poder, y eso no puede pasar. Okay. No puede pasar. Por eso te digo yo, mira, yo respeto esa resolución, pero no la comparto. Okay. No la comparto. Yo lo considero una intromisión. Más allá, Sergio, de que si es conveniente o no es conveniente en estos momentos de que se gaste esa cantidad de recursos para
el traspaso de mando del próximo 1 de junio. Así veo yo esto, incluso lo veo como peligroso, Sergio. Ok, bueno, vamos a ver obviamente las reacciones y cuando se dé la resolución. Me quedo aún con usted porque quiero rápidamente irnos a otro tema, y es que se ha conocido en los últimos días donde llega el superintendente rápidamente a esta institución, el señor Astor Escalante, y me parece que llegó a la Asamblea Legislativa bajo un cuestionamiento el día de ayer, claro, y de pronto se le articularon algún tipo de preguntas y me parece que lo van a volver a invitar. El tema que llama la atención es 6 frecuencias de televisión que se están a punto de adjudicar, que ya se llevó el tema de la subasta pública y todo esto. ¿Por qué se está haciendo en los últimos días? ¿Por qué se está corriendo? Y es que uno escucha una gran cantidad de temas afuera en la calle, de que hay un empresario, que hay testaferros, de que hay un presidente de la República, que con el saliente también, que el fantasma de la ópera, yo no sé, que tienen en Latinoamérica una gran cantidad de radios y televisores. ¿Por qué se está corriendo? ¿No llama la atención de pronto esto? Llama poderosamente la atención. El día de ayer se le cuestionó. Yo tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Economía el día de ayer, y dentro de otros tipos de preguntas que se le hizo al superintendente actual, licenciado Astor Escalante, fue esta, y él, a pesar de que no era esa la razón por la que había sido invitado al seno de la comisión, muy gentilmente él dio las explicaciones del caso y dijo de que de acuerdo a la Constitución, pues eso era totalmente legal. A mí sí, en lo particular, me sorprende ese hecho porque me tomó por sorpresa, porque no sabía yo que habían más canales que se podían licitar y que estaban a disposición. No sabía eso yo, en lo particular. No sé si hubiera participado yo también, posiblemente no, ¿verdad? Porque no tengo los recursos, pero me tomó por sorpresa ese hecho, el hecho de que no sabía que existía esa posibilidad de someter a licitación esos espacios. Ahora, bajo preguntas, porque un rotativo así lo establecía, y si me equivoco me corrige, cuestionaron al superintendente y le preguntaron que quiénes eran estas personas que se les iba a adjudicar, y el rotativo de esta mañana, como usted pudo ver, él respondió que no se acordaba, que no ¿Cómo es que acaba de llegar? Es decir, eso es lo que a mí me llama la atención, y con respeto obviamente al licenciado Astor Escalante, que nos ha acompañado acá. Llega y lo primero es la adjudicación de pública subasta de 6 frecuencias, cuando hay otra gran cantidad de cosas que hacer. La portabilidad numérica, por ejemplo. Estamos hablando de $5 millones que le costaría al Estado, y un traspaso de mando de 1.400.000, ¿por qué no se agarra de ahí para la portabilidad? Es decir, llega precisamente a las 6 frecuencias de televisión, y de pronto no me acuerdo quién es. O sea, ¿no le llama la atención eso? No, correcto, por eso te digo, Sergio, mira, es un proceso que te genera muchas dudas, el tiempo, el momento en que se está llevando a cabo, no se sabe ni las personas que han presentado las ofertas, etcétera. Por lo tanto, Sergio, no puedes menos que cuestionar este proceso. Ok, doña Ana Vilma. El mismo nombramiento de Astor Escalante también fue sorpresivo. Empecemos por ahí, porque también nos sorprendió que de repente de un día para otro cambian el presidente de la CIGET y llega Astor Escalante, ¿verdad? Yo creo que él debía haber sido el más sorprendido. Y luego viene este tema, que también es una cuestión que lo hace a uno pensar mal. Ok, en el pasado, porque aquí hay que integrar todo, ¿verdad? Y como yo ya les he dicho que yo tengo memoria fotográfica, en algún momento ustedes no mandaron a pedir como explicaciones de aquellas 8 frecuencias de televisión que un abogado, que en paz descanse, se le adjudicaron, y que decían que él era testaferro de otro gran empresario en nuestro país, y que de pronto cómo es que se le habían dado al abogado, que en paz descanse, reitero, y que gozaba de todo mi respeto, pero en algún momento no se le mandaron a pedir algún tipo de explicación. O bueno, si va a llegar el superintendente ya en días posteriores, de pronto se le podría preguntar. Es decir, hay un acto ya en el pasado que se ha verificado precisamente en este tema. Así es, y yo creo que tenemos, estas son las situaciones que se tienen que manejar con toda la apertura para que no pensemos mal, ¿verdad? Y ojalá el licenciado Escalante entienda en qué situación está ante la población, porque yo la digo pues como una persona que está
expectante, que está ahí pendiente de lo que está sucediendo en el tema de las frecuencias, en el tema del espectro, y digo, bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que el país necesita transparencia. El país necesita que haya claridad en lo que se está dando, porque aquí estamos hablando solamente del tema de cómo se van a adjudicar esas frecuencias, cómo se ha hecho esa licitación que no conocemos. Además de esto, estamos hablando del tema de la libertad de expresión. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos en tema de libertad? ¿Y qué clase de competencia va a haber? ¿Una competencia desleal con las frecuencias privadas que actualmente existen? No lo sé. Pero este es un tema importante. Okay. Y es importante, solo quiero reiterar esto porque me parece que es importante para evitar que de pronto hay gente que se pone bien susceptible. Yo no sé si es por el tiempo, la fecha que vivimos, pero de pronto el licenciado Astro Escalante me merece todo mi respeto, pero quiero ser enfático en esto. Hay que tener un poquito de transparencia sobre este tema para llevar a la luz a la población y a todos los demás medios, por cuanto él es candidato a la Corte de Cuentas de la República, se inscribió, y es un tema que ciertamente va a salir. La ley, de medios de comunicación que está en la Asamblea Legislativa y las radios comunitarias, porque ya, ¿en cuántos años se vence el permiso? En el 2017. Magnífico. Sergio, yo solo te quería quitar 30 segundos. Es que esto más o menos es parecido a lo que ha sucedido con la cartera de obras públicas. Hay que mencionarlo, Sergio. Mira cómo está la ciudad capital de San Salvador. Tremendo caos que se vive en las horas donde hay más movimiento vehicular. Pero lo que ha sucedido es que ahí tenés el Citran. Por el tema del Citran. Por el Citran. No, y no solo el Citran, Sergio. No solo el Citran, un montón de calles que han sido cerradas. ¿Por qué? Porque a última hora y de manera apresurada han sido licitadas un montón de obras. Te puedo mencionar las últimas dos, que creo que son los pasos a desnivel de Redondelma Ferrer y el de las Naciones Unidas. Eso sumarle a una calle que ha sido también adjudicada a la reparación en un lado, por otro lado, y total, la ciudad capital es un caos. Y la persona responsable de la cartera, que se ha rasgado las vestiduras, que ha manejado con transparencia esa cartera, hoy está siendo cuestionado, Sergio, por todo eso. Date una vuelta por la Diego de Holguín en la noche. Todas las lámparas están quemadas. Todas las lámparas están quemadas. Vayan a ver. Por eso digo, si vamos a trabajar, que sea de forma transparente todos. Exacto. Y sin doble estándar. Queriendo aparentar una cosa y en la práctica siendo otro. Bueno. El señor diputado y futuro secretario de la presidencia, Roberto Lorenzana, sobre el tema de las radios, sobre el tema de las frecuencias de televisión, esta mañana mandó un mensaje, señores. Vamos a auditar, aunque seamos de los mismos, vamos a auditar al gobierno saliente. Pausa en 8 en punto, regresamos. Estamos de regreso, señores, no tengo mucho tiempo. Doctor, rápidamente, el Citrans, ¿cuánto va a valer? Porque de pronto, si alguien va a hacer una inversión, hace un estudio de factibilidad, ¿en cuánto tiempo voy a sacar mi inversión? ¿Cuánto va a valer? Es de lo que no quieren hablar, Sergio. No quieren de cara a la población, de manera honesta y transparente, decir cuánto va a costar.